Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy sábado, este día maravilloso que estamos ahora cada uno de nosotros prácticamente desde la tranquilidad de nuestros hogares. Como todos ustedes saben, hoy no hubo culto en nuestras iglesias. Y quería compartir con ustedes mi punto de vista sobre estas cosas que están aconteciendo, estos eventos que han prácticamente paralizado el mundo y han cambiado absolutamente la manera como cada uno de nosotros acostumbra a vivir. El estilo, el formato de vida de cada uno de nosotros se alteró de manera drástica y de forma rápida también. Entonces, todos ustedes saben que este asunto del virus, del coronavirus, comenzó en Wuhan, una de las ciudades de China. Las razones por las que esto comenzó, hay diferentes opiniones, pero básicamente fue un problema grave. El gobierno chino tuvo que construir dos hospitales. En 10 días tuvieron que construir 2 hospitales y hay muchas, pero muchas personas que han sido contaminadas. Hay miles de personas que han sido contaminadas y hay miles que han muerto también. Esto rápidamente se pasó a Europa, a Australia, a Latinoamérica, y hemos contemplado desde aquí, desde los Estados Unidos de Norteamérica, esto como una ola que parecía que no iba a llegar aquí, pero llegó y estamos ahora mismo viviendo un momento sin precedentes en la historia de este país. Lo interesante de todo esto es que todas estas cosas estaban predichas así en la Biblia, y mi propósito con este video live que estoy haciendo es tratar de presentar mi punto de vista, una vez más, mi punto de vista. Usted puede estar en desacuerdo, pero es mi punto de vista sobre la situación que estamos viviendo hoy, cómo esto estaba descrito en la profecía. Por cierto, ahora los Estados Unidos había restringido todos los viajes de China, después lo extendieron a Europa y ahora lo extendieron a Irlanda y al Reino Unido también, United Kingdom. Creo que es bueno pensar en estas cosas a la luz de la Biblia. Y vivimos en una sociedad que es difícil tomar tiempo para estudiar las Escrituras, pero creo que este es un momento especial, es una oportunidad que Dios nos está dando para ir a las Escrituras y tratar de encontrarnos a nosotros mismos en la profecía, encontrar el tiempo en el que estamos viviendo y podernos ubicar en la profecía bíblica, porque la Biblia dice: no hará nada el Señor sin que antes lo comunique a sus siervos los profetas. Por eso es que he escogido este momento para compartir estas cosas con ustedes. Quiero leerles en el capítulo 13 de la carta a los Romanos algo muy interesante que dice el apóstol Pablo, en combinación con algo que dice Lucas en el Evangelio según San Lucas. Dice Pablo: y esto conociendo el tiempo, este es el versículo número 11, que dice: y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Lo primero que es interesante notar aquí es que Pablo dice: y esto conociendo el tiempo. Cuando Pablo le habla a la iglesia de los tesalonicenses, también le dice acerca de las señales y los tiempos: no necesito decirles porque ustedes ya conocen. Y cuando él le habla a los ancianos, cuando está despidiéndose de los ancianos, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, él le dice: ustedes saben que por 3 años no he cesado de amonestarles con lágrimas acerca de los acontecimientos que sobrevendrán, algunos de los cuales él describe ahí. Por eso, conociendo el tiempo, ¿es que acaso podemos conocer el tiempo? Estas cosas estaban escritas así en la palabra de Dios.
Miren un detalle interesante que dice Lucas en el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Dice allí, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, esto se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Dice, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Quiere decir, la Biblia describe que cuando todas estas cosas comenzaran a pasar, iban a ser tan impresionantes, tan grandes, tan repentinas y tan abarcantes, que la mayor parte de los hombres dice que estaría desfalleciendo a causa del temor y de la expectación de las cosas que iban a suceder. Ahora, esto que dice Lucas aquí es el mismo capítulo es lo mismo que representa el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús habla sobre la destrucción de Jerusalén en primer lugar. Y quiero decir la destrucción de Jerusalén porque la aplicación que le voy a hacer a esto que está sucediendo tiene un paralelo, algo parecido con la destrucción de Jerusalén. Pero todos sabemos que Mateo 24 habla de la destrucción de Jerusalén, pero también de la destrucción del mundo cuando Cristo venga por segunda vez para rescatar a sus hijos, todas aquellas personas que quieran darle a Dios la oportunidad de rescatarles. Dios no viene a destruir al hombre, Dios viene a destruir el pecado. Dios no viene a castigar a los hombres, Dios viene a castigar a Lucifer, al diablo y a sus ángeles por haber creado esta situación en este mundo, pero nos corresponde a cada uno de nosotros aceptar el don de su Hijo que entregó por nosotros, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, una de las cosas interesantes aquí es que los discípulos son los que le preguntan a Jesús cuando está en el monte de los olivos, y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, la motivación de Jesús de contar todas estas cosas es porque los mismos discípulos le preguntan, Señor, queremos saber cuándo serán estas cosas y qué señales habrán. Quiere decir, lo que nosotros vamos a escuchar ahora son las señales que deberían suceder poco antes de que Jesús regrese a este mundo. Quiere decir, si lo que nosotros vamos a ver aquí es lo que está sucediendo hoy en día, entonces dice Jesús, cuando vosotros veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Miren el enfoque que Jesús le da a las cosas que va a decir. O sea, Jesús no le está diciendo a la iglesia que esto son cosas para tener miedo, para entrar en desesperación. Más bien lo que está diciendo es, erguíos, o sea, levántate, llénate de esperanza, porque quiere decir que este mundo de dolor y sufrimiento no va a continuar por la eternidad. Jesús va a intervenir y es justo que Dios intervenga para rescatar aquello por lo cual Él entregó su propia sangre, que son personas que han aceptado el don y no quieren continuar viviendo en un mundo que cada vez se destruye más y más. O sea, las señales que vamos a ver ahora son señales del tiempo del fin. En otras palabras, los discípulos le estaban diciendo a Jesús, Señor, ¿cuánto tiempo pasará de que tú te vas y qué señales ocurrirán en el tiempo en que tú vas a estar en el cielo antes de que regreses a buscarnos? Porque Él les había dicho en el Evangelio según San Juan, les había dicho, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Pero como es así, dice Jesús, y estoy parafraseando, voy pues a preparar lugar para vosotros y me voy, pero regreso a buscarte, para que donde yo esté,
tú puedas estar por la eternidad. Y eso está en consonancia con lo que dice Apocalipsis, cuando dice que desciende a la Santa Jerusalén y ve que el trono de Dios está con los hombres. Por eso dice, he aquí el trono de Dios con los hombres, porque el trono de Dios va a estar en este planeta, donde el representante principal de este mundo es el mismo Dios que se hizo hombre para representar ahora a la raza por la eternidad. Quiere decir, lo que Dios viene a buscar, lo que Cristo viene a buscar, no es nada más y nada menos que algo que tiene un precio extraordinario. El precio más alto que se pudo haber pagado en el universo, dice la Biblia, que siendo aún enemigos, Cristo lo pagó por nosotros. Entonces, si siendo enemigos, Cristo pagó esto por nosotros, ¿cuánto más no vendrá a buscarnos ya habiendo sido reconciliados? Entonces ahora Jesús comienza a decirle algunas cosas que son muy interesantes. Y lo primero es, Jesús les está diciendo, vendrá el fin. Querido amigo, yo no sé lo que tú piensas sobre estas cosas, pero sería inteligente tomar un tiempo para analizar lo que la Biblia enseña. Porque si todas estas cosas son como yo te estoy diciendo, realmente vale la pena mirarlas, prestar atención. Ahora mismo, en este momento, no existe nada más importante que este tema. Porque si este tema es exactamente como yo te lo estoy presentando, entonces quiere decir que realmente Jesús está muy pronto a regresar, y eso va a cambiar todas las cosas. Nada de lo cual está absorbiendo tu tiempo en este momento es tan importante como este tema. Ahora, Jesús dice, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice, estas cosas, estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí yo vengo pronto. Jesús está diciendo que Él viene pronto. Quiere decir, estos son buenas noticias. Lo otro es que Jesús dice que mientras Él regresa, hay algunas cosas que debían estar sucediendo. Por ejemplo, en el capítulo 24, ahí donde estamos leyendo, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir, en este tiempo, al tiempo que están sucediendo todas estas cosas, todas estas señales, el enemigo va a estar tratando de confundir los mensajes de tal manera que muchos van a ser desviados por alguna de las fases del error. Por eso es muy importante, como dice Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras. Estas son las cosas que iban a pasar entre el momento en que Jesús comentó estas cosas hasta su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que esto acontezca. O sea, Jesús está diciendo, estas cosas son necesarias que suceden. No sé exactamente cuál es la necesidad, pero todo parece indicar que vivimos en un mundo en el cual el mal tiene un control extraordinario, y aunque vivimos en el mundo, aunque pertenecemos a Cristo, sin embargo, hay personas, la mayor parte de las personas en este mundo han rechazado a Dios y han rechazado su protección. De manera que hay guerras, hambres, pestes, rumores de guerra. Miren qué interesante. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Fíjense, todo esto será principio de dolores. Habrá hambres, hay hambre en el mundo hoy, habrá pestes, estamos ahora mismo en cuarentena, todo el mundo, literalmente se paralizó. Este virus fue llegando de China, Europa, Australia, Suramérica, Estados Unidos, y se alteró absolutamente el sistema de vida en el cual nosotros hemos estado todo el tiempo. Esto me recuerda, la Biblia dice que cuando Dios mandó a su pueblo, o permitió que el pueblo fuese en cautiverio, dice, entonces la tierra va a recibir sus sábados,
¿Por qué? Porque ellos no habían tomado, ellos estaban tan absortos en sus quehaceres diarios, como dice la Biblia, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, estaban tan absortos por los afanes de la vida que no dedicaron tiempo a buscar a Dios. Y entonces, ahora que se fueron cautivos, dice, la tierra va a tomar sus sábados. Y ahora yo me doy cuenta que estamos aquí, ya nadie se preocupa, o por lo menos no hay mucho que hacer con los problemas del trabajo, los restaurantes están paralizados, el deporte, que es algo una industria tan importante en este país que produce millones, billones de dólares, se paralizó. Los cruceros, que es otra de las industrias que produce billones de dólares, se paralizó también. Paralizaron los restaurantes, paralizaron las iglesias. Hoy nuestra iglesia transmitió el servicio online, precisamente porque está recomendado que las personas no se reúnan, que eviten el toque, el contacto social. Póngase a pensar, cuando usted ve esto, a usted le parece que está viendo una película. Parece que está viendo una película. La película esa creo que se llama War 2, no sé cómo se llama, de Brad Pitt, que los hombres suben por arriba de las paredes. La otra que se llama Yo soy una leyenda, algo así de Will Smith, que queda él solamente, Contagión, otra. O sea, esto parece una película. Y nos cuesta trabajo creer que esto está sucediendo. De hecho, escuché a varias personas decir eso. Nunca pensé que en mi vida iba a haber algo de esto suceder, que tuviéramos que cerrar las iglesias, que tuviéramos que cerrar los lugares públicos, los restaurantes. Entonces la Biblia dice que estos son principios de dolores. Ahora, dice la Biblia, es necesario que estas cosas acontezcan. Cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, hay un detalle interesante, y esta es la comparación que quería hacer. Cuando Jesús le habló a los discípulos aquí, miren algo interesante que le dice. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir, nosotros podemos sentir cierto temor, pero la Biblia dice que por amor a los escogidos, Dios va a hacer detener todas estas cosas. Dios va a acortar el tiempo para que los escogidos puedan ser salvos. Y Dios ha prometido que plaga no tocará tu morada, caerán 1000 a tu diestra y 10,000, mas a ti no llegarán. Bajo sus alas, bajo la sombra de sus alas, estás seguro. Aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no tendrás temor, dice la Biblia, porque Él estará contigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Jesús prometió. Quiere decir, mientras pasamos por esta situación, podemos estar experimentando temor, pero Jesús está extendiendo su protección para ti y para mí. Ahora, miren esto. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero por supuesto, no les será posible. Ahora, cuando los ejércitos romanos, Jesús había hablado sobre la destrucción de Jerusalén, y durante todo el tiempo que pasó desde el año 31 de la muerte de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, estos discípulos dieron todo de sí, dieron todo su tiempo, todo su talento, todo su esfuerzo, sus mentes y sus corazones vivían situados en otro lugar. Quiere decir, lo que quiero decir con esto es, mientras ellos vivían en este mundo, mientras se ocupaban de las cosas que tenían que hacer en este mundo, alimentar a su familia, sus relaciones con las demás personas, su trabajo, sin embargo, su mente y sus corazones estaban en la segunda venida de Cristo. Por eso es que Jesús les dice en el capítulo 21 de Lucas, creo que son los versículos 34 al 36, dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que aquel día los sorprenda de repente como un ladrón.
Y los discípulos escucharon esta amonestación e hicieron todo lo que ellos podían para comunicar este mensaje al mundo entero, porque ellos creían que la venida de Jesucristo iba a suceder en sus días. De hecho, Jesús dijo cosas que parecía que Jesús iba a regresar en sus días. Entonces, cuando los ejércitos romanos parquearon todos sus estandartes a las afueras de Jerusalén, llegó el momento que ellos habían temido. Mientras ellos esperaban ese momento, habían sentido los temores y las preocupaciones. Inclusive habían personas que tal vez decían, por favor, no me hables de eso, porque cuando me hablas de esas cosas me asustas. Pero es que no resolvemos ningún problema con esconder la realidad, con tratar de evitar el conocimiento de estas cosas, porque en lugar de beneficiarnos, sí, puede ser que te beneficies por un tiempo, porque vas a estar, como tú dices, sin asustarte, pero la realidad es que Jesús mismo es quien da esta amonestación, y la da para que nosotros podamos prepararnos para ese momento. Por eso Jesús dice, el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, quiere decir, hay una preparación que nosotros debemos hacer, y de eso voy a leer algunas cosas en un momento. Entonces, cuando los ejércitos romanos se plantaron a las afueras de Jerusalén, llegó el momento tan temido por las personas que sabían que algún día estas cosas iban a suceder. Y el pensamiento de muchos de ellos, yo creo que fue, tal vez no hice todo lo que podía hacer, porque ahora, a partir de este momento, cuando los ejércitos entren en Jerusalén, muchas personas van a morir sin ser amonestadas, y yo pude haber dedicado mucho más tiempo del que tenía a amonestar a esas personas. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque los romanos finalmente se fueron y los discípulos pudieron salir de Jerusalén. Ellos vieron en esta retirada una señal de parte de Dios para que ellos saliesen de Jerusalén, para que ellos pudieran escapar de la destrucción. Históricamente fue así. Los cristianos salieron de Jerusalén, los cristianos huyeron de Jerusalén y salvaron sus vidas. Y en ese año habían judíos de todas partes del mundo reunidos en Jerusalén y murieron miles de miles allí dentro de Jerusalén. Entonces, quiero decir, en la primera, el primer momento cuando los romanos rodearon a Jerusalén, parecía como que había llegado el momento. Pero sin embargo, ellos se fueron y fue la oportunidad que tuvieron los discípulos para escapar. El paralelo que quiero hacer es con esta situación. Nunca antes en la historia de este mundo había sucedido algo como esto que está sucediendo, que se paralizó literalmente nuestra vida. Las tiendas están vacías. Las personas se están fajando por papel de toilet. Las personas se están peleando por las cosas porque piensan que esta cuarentena puede durar mucho. No saben cuánto va a durar esta cuarentena. Y está cerrado todo el tráfico. Y hoy el presidente anunció que muy pronto van a dar noticias sobre algunas restricciones locales. Quiere decir, dentro de los Estados Unidos es muy probable que las aerolíneas van a dejar de funcionar por un tiempo, como los cruceros, probablemente por 30 días. Esto que está sucediendo aquí, nunca antes en la historia de este mundo había sucedido. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque mientras veo esta situación, y estoy siendo totalmente honesto con ustedes, mientras veo esta situación, veo que yo pude haber hecho mucho más para hablar de este mensaje. Veo que muchas veces me dejé intimidar por algunas personas que estaban opuestos a este tipo de verdades que presenta la palabra de Dios. Me dejé tal vez intimidar porque uno cuando va a hablar de estas cosas y tú miras alrededor y no hay ningún problema, es difícil presentar a las personas la idea de que este mundo va a terminar un día y que Cristo regresa por segunda vez. Y hoy me doy cuenta de que pude haber hecho mucho más para ayudar a otras personas. Ahora, Jesús dice, es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin.
Y yo quiero aplicarle este versículo particularmente, aunque no es una aplicación directa, pero yo pienso que aún no es el fin. Dios, escúchame bien, Dios nos va a dar oportunidad de que las cosas vuelvan a la normalidad, pero con el único objetivo de que nosotros podamos comunicar este mensaje. Y algunos se han preguntado, bueno, ¿cómo puede ser que el mundo va a cambiar de la noche a la mañana? ¿Cómo es eso de que va a haber una ley dominical, de lo que vamos a hablar ahorita? Y sobre todo en nuestro país, que es un país que tiene separación de poderes, que tiene separación entre iglesia y Estado, y están respaldados por la primera enmienda a la Constitución. O sea, ¿cómo es posible que estas cosas van a suceder? Cuando venga la crisis, cuando venga una situación que sea peor que esto que está pasando, créeme que el gobierno no va a dudar en poner las leyes que en sus mentes ellos lleguen a la conclusión de que será lo mejor. Y el presidente tiene poderes de emergencia que cuando llega una situación como esta, vamos a suponer lo que se llama la ley marcial. Usted pierde todos sus derechos constitucionales y si no hace lo que se le dice, va preso, le pueden disparar. O sea, no sé exactamente, pero es una situación en la que el gobierno toma control absoluto sobre las vidas de las personas. Y las personas tienen que obedecer exactamente lo que se les está diciendo. Entonces, cuando este mundo comience a recibir lo que la Biblia llama el poder destructor de los cuatro vientos, que destruyen todo lo que hay en la tierra, la tercera parte de los hombres, la tercera parte de las cosas que hay en el mar. Cuando todas esas cosas comiencen a suceder, tú te preguntas, ¿cómo es posible que en este país puedan pasar una ley de carácter religioso? Querido amigo, mira lo que pasó en el 9/11. Este país cambió radicalmente después del 9/11. Este país va a cambiar radicalmente después de esta situación. No tengas ninguna duda de que lo que la Biblia dice se va a cumplir exactamente como la Biblia lo decía. Entonces, la parte importante de esto, debes ir a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios y enterarte de estas cosas. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra posición? Porque hoy, mientras yo estaba en el baño, estaba pensando, ¿será que yo estoy listo para recibir a Jesús? ¿Será que mi nombre, mi vida, están limpias delante de Dios? ¿Será que hice todo lo que Dios quería que hiciese? ¿O todo lo que requiere la situación en la que yo existo, de entregar mi voluntad a Dios porque tengo una naturaleza caída que no quiere conocer de Dios? ¿Será que le entregué toda esa voluntad a Cristo? ¿Será que le di a Dios la oportunidad realmente de vencer en mi vida, en mi carácter? ¿Estoy listo para ver a Jesús venir por segunda vez? Y pensando en esas cosas, esta situación es una buena noticia. Aún tenemos gracia, aún la puerta de la gracia está abierta, aún podemos ser salvos, aún podemos hablarle a otras personas y ayudarles a ser salvos también. Por eso, ¿qué debemos hacer en este momento? Bueno, para eso hay algunas cosas que yo quiero leer de este librito que se llama Eventos para los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días. Para que puedan ver cuán interesante y cómo todas estas cosas estaban descritas con anticipación. Miren esto. Dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de responsabilidad y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Esto fue escrito en el año 1914, Primera y Segunda Guerra Mundial. Las calamidades en tierra y mar,
escuchen esto, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y se acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios, miren esto, están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Cuán rápido ha sido este asunto? Yo creo que muy rápido. En menos de un mes, o en aproximadamente un mes, el mundo se puso de cabeza para abajo. Y nosotros, que conocemos estas cosas, deberíamos, y no, yo no soy nadie para reclamarle a nadie lo que debe hacer, pero es mi consejo, que cada uno de nosotros que tiene esta información, vaya y mire, porque hay cosas interesantes que van a suceder en este tiempo. Miren esto, hay una parábola que Jesús dijo, que es la parábola del obrero de la hora undécima. El espíritu de profecía, cuando habla de esto, dice que el obrero de la hora undécima se refiere a las personas que pertenecen a todas las religiones del mundo, especialmente los protestantes y los católicos. O sea, me refiero a los evangélicos, a los metodistas, dice, estas personas, cuando llegue el momento de la crisis, cuando venga el tiempo de prueba, descubrirán este mensaje y entonces saldrán al mundo, cuando venga la crisis, saldrán al mundo y le darán a la trompeta un sonido certero. Lo que quiero decir es, si tú tienes este mensaje, tú sabes cuáles son las orientaciones de Dios para tu vida, entonces reflexiona en eso, porque puedes ayudar a salvar a otras personas y sobre todo puedes tener el privilegio de ponerte de parte de Dios para hacer la obra de Dios en este tiempo. Y el Espíritu de Profecía dice también en un texto que la obra que no hemos hecho en tiempos de paz, tendremos que hacerla en medio de las circunstancias más difíciles y prohibitivas que alguna vez hemos visto. Dice que los hombres correrán de un lado para otro, de mar a mar. Dice, de mar a mar, buscando palabra de Dios y no la hallarán. Entonces mi pensamiento es como las vírgenes se durmieron. Miren esto qué interesante. Las vírgenes se durmieron, las 10, pero habían 5 que habían hecho preparativos. Pero cuando esas 5 despertaron junto con las otras, se dieron cuenta de que ellas habían hecho preparativos, pero no podían hacer nada para salvar a las otras 5 que tuvieron que ir a buscar aceite. Tal vez si las vírgenes no se hubiesen dormido, hubieran podido ayudar a salvar a las otras 5 y les hubieran ayudado a tener el aceite, les hubieran amonestado, si les hubieran dicho que en un momento el esposo iba a venir de noche, pero que era posible que el esposo, y este es el mensaje, es posible que el esposo venga y sin embargo tú no tengas aceite. Atiende al aceite que tienes en tu lámpara porque puede ser que no sea suficiente. Y estas vírgenes se durmieron, despertaron y despertaron, dice, como dice la Biblia, algunos resucitarán para confusión perpetua. Entonces, este es el tiempo en que podemos ayudar a compartir este mensaje, un mensaje que tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y puedes tener la seguridad de que todo lo que la profecía dice se cumplirá exactamente así como lo dice. Ahora, miren lo que dice este librito. Esto es un librito que se llama Preparación para la crisis final. Preparación para la lluvia tardía. Y miren esto, qué interesante. Porque muestra el interés, y aquí está por detrás, una vez más, develando el velo de lo invisible, para que podamos ver la obra que el enemigo está haciendo, para que nosotros continuemos durmiendo en tranquilidad, diciéndonos unos a los otros que hay paz, que todo estará bien, como dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Dice, si a ellos les resulta posible, hablando del enemigo, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día.
dispondrá las cosas de todo modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes. Negocios, deportes, modas, he aquí las cosas que ocupan las mentes de hombres y mujeres. Debemos apartarnos de miles de cosas que llaman nuestra atención. Hay asuntos que consumen el tiempo y mueven a la investigación, pero que acaban en nada. Los intereses más altos demandan la marcada atención y la energía que tan frecuentemente se conceden a cosas que comparativamente son insignificantes. Necesitamos sentir nuestra responsabilidad de proporcionar a nuestras almas el alimento que nutrirá y estimulará la vida espiritual. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Este vigilante enemigo le sigue a cada momento las pisadas. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Dice, a todos digo, estad apercibidos, porque semejante a un ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros cristianos y en cada iglesia para tratar de atraer los miembros a su lado. No hay nada que Satanás tema tanto como la posibilidad de que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo obstáculo, de modo que el Señor pueda derramar su Santo Espíritu. Y aquí dice muchas otras cosas que están muy interesantes. Miren este texto que está aquí también. Miren lo que dice. Dice ella, luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró el residuo en la tierra. El ángel les dijo, ¿queréis huir de las postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. Sacrifíquenlo todo para Dios. Pónganlo todo sobre el altar. El yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio del sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Pedid al Señor que se os revele lo que sois. El yo debe morir. Nuestra felicidad eterna depende del sometimiento de nuestra humanidad con todas sus capacidades y facultades a la obediencia a Dios y al control de su divinidad. Jesús se hizo hombre a fin de poder interceder entre Dios y el hombre para restaurar en el hombre la imagen que éste perdió en el Edén a causa de las alucinantes tentaciones de Satanás. O sea, estas son algunas de las citas y antes de terminar quiero compartir con ustedes algunas cosas que dice este librito. Dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. Y esto se escribió en el año 1904. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús regrese. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre.
Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre la tierra. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a los mandamientos, escaparon a los juicios. Así sucedió con Noé, así sucedió con Lot y así sucederá con los que esperan a Jesús por segunda vez. Dice, hablando sobre el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, dice, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. Los solemnes mensajes que el ángel, que en el Apocalipsis dieron en su orden, deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la profecía o en la historia profética. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas quedará decidido para siempre. Debiera realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. Miren cuánto énfasis hace la hermana White en estos temas del libro de Daniel y Apocalipsis. Y yo no sé, hay personas que no creen en Elena White, yo respeto a cada cual lo que crea, pero sea que es o no es profecía de parte de Dios, esto que está diciendo, creo que todos estamos de acuerdo. Los libros de Daniel y Apocalipsis son los libros que deberíamos estudiar a profundidad en estos tiempos. Y son los libros que hablan sobre la esperanza bienaventurada del regreso de Jesús. Como los apóstoles le preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Ahora, debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma, que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Quiere decir, ninguna interpretación que la gente le dé a estas profecías te puede robar a ti la interpretación de lo que dice que todos estos eventos están cercanos. Ahora, mira lo que dice el capítulo, en el capítulo 5, donde habla de la vida devocional del remanente. Dice, viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Eso fue lo que dije al principio. Ahora, si te olvidas de todo de lo que he dicho aquí, acuérdate de esto. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo. Si no lo hiciste hasta este momento, ven a Cristo ahora. Hay gente que dice, sí, pero no, venimos a Cristo por miedo o venimos a Cristo. Yo no sé por qué vas a venir a Cristo, pero a Jesús no le importa por lo que estás viniendo a Él. De hecho, sea cual sea la razón que te traiga a Cristo, está bien. Ven a Jesús y ahora aquí entrégale tu vida y dile, Señor, yo quiero estar entre esas personas que van a ser salvos. Usa tu razón, usa la cabeza que Dios te dio
para comprender estas cosas, analízalas, estúdialas y toma inteligentemente la decisión correcta para tu vida. Porque los sentimientos son inestables. Dice, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora a la reflexión y a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las escenas finales. Dice, ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Solo los que hayan, miren esto que impresionante, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y escuchen este. Muchos de los que aceptan el tercer mensaje, aquí, dice, cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar razón satisfactoria. Hasta que no sean probados así, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se consideran comprender lo que creen. Y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Dice aquí, la mente debe preocuparse de cosas sagradas y eternas. De lo contrario encontrará gozo en pensamientos superficiales e insignificantes. Como he participado en todo... Ok, y con esta cita quiero terminar. Dice, si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestras esperanzas del cielo son vanas. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Él se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuradas declaraciones de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy? La obra que no hemos hecho en tiempos de paz y prosperidad, tendremos que hacerla bajo las circunstancias más difíciles y prohibitivas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Jesús está regresando por segunda vez. Jesús está volviendo. Y esto es principio de dolores. Pero no hay nada que temer. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ojalá que esto que está pasando, y yo creo que así es, nos haga reflexionar en la seguridad de nuestra salvación, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, porque no hay nada que podamos hacer para ser salvos, porque todo depende de Cristo, pero también depende de nuestra decisión de aceptar. Y si no le hemos dado la oportunidad a Dios de vencer en nuestra vida, entonces no le hemos dado la oportunidad
de que Él convenza a nuestros corazones, que Él atraiga a nuestros corazones, como dice la Biblia, con cuerdas de amor te traje. Y para finalizar, Jesús está regresando. Finalmente, no habrá más llanto, más dolor, más muerte, más sufrimiento. Jesús viene por segunda vez. Ábrele tu corazón, comparte esto con otras personas y permite que la obra del Espíritu Santo pueda ser una realidad en tu vida para que Jesús pueda ayudar también a salvar a otros a través de ti y del mensaje que tú puedes compartir con otros acerca de tu experiencia. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Bendiciones.